Buenas tardes. Somos unos pocos. Se habrán ido todos de picnic. Bueno, voy a suspender la grabación. No me avisaron que volviese a grabar. Todo esto no se grabó. Lo siento. Bueno, vamos a repetirlo de alguna manera. Digo entonces que la frustración de la vida humana consiste para Platón en no poder hacer que el alma pueda acceder a la plenitud que ella ha perdido. Y no puede acceder porque se encamina a la búsqueda de la satisfacción hacia los entes que existen en el espacio y el tiempo. ¿Y por qué nos satisfacen esos entes? Porque son copias de lo real, o copias de lo realísimo, si se quiere. Entonces, como decíamos, la satisfacción en los placeres, la satisfacción en los intereses, le hace la riqueza y el poder. Todo ese tipo de satisfacción que nos pueda dar la posesión de ese tipo de entes llevará inexorablemente a una frustración continua. Es una frustración que no tiene culminación. ¿Por qué? Porque cuando me compré, no sé, el Fiat Crono, después quiero no sé, el otro, hasta llegar al Rolls Royce, y cuando tenga el Rolls Royce voy a querer otro. ¿Se dan cuenta? El orden de lo sensible no satisface jamás. ¿Por qué? Porque el alma aspira a una plenitud que el mundo de lo sensible no puede darnos, no nos puede otorgar. Entonces, la estrategia platónica es el giro de la mirada. En lugar de la búsqueda de la plenitud en el orden de lo sensible, debemos elevar la mirada hacia el orden de lo inteligible. Y esa búsqueda tiene un fin, la otra no tiene fin. El orden de las satisfacciones mundanas es lo que se llama un infinito mal, o sea que nunca tiene conclusión, nunca hay una experiencia en la cual podamos decir, por fin, digamos, mi vida ha quedado satisfecha y plena. Tengo todo lo que quería, la casa, la quinta y el departamento en New York. ¿Sí? Eso es un infinito malo, se llama en el sentido de que nunca se cumple. En cambio, si hay un giro en la mirada, hay un ascenso efectivo. Ascenso efectivo quiere decir que hay grados de plenitud creciente en nuestra vida, hasta llegar a la plenitud completa, que es este momento, decíamos, en el cual el conocimiento y lo conocido se vuelven uno. Esto es, el alma se reconoce a sí misma. Bueno, lo dije todo de nuevo porque ahora sí se grabó. ¿Está claro eso? Ya la clase pasada insistía hasta el cansancio en que lo fragmentario de la experiencia nunca puede dar lugar a un conocimiento pleno, absoluto. Hoy, en lugar de hablar de conocimiento, hablamos de plenitud. ¿Por qué? Porque hablamos del banquete y porque de alguna manera también vemos lo que dice el paradigma de la línea. Bien. Tercera, lo que mueve al alma a ascender, tal como lo describe el paradigma, es consecuencia del anhelo de restituirse el alma a su plenitud originaria. Esa es verdadera. ¿Qué busca el alma? Sino esa plenitud que perdió. ¿Cómo hay que hacer? Otra vez, hay una estrategia. ¿En qué consiste la estrategia? Básicamente en redireccionar la mirada. En lugar de asentar la mirada, que quiero decir la experiencia, la vida, en el orden de lo sensible, hay que dar como un salto y acceder a otro orden de cosas. La última dice, la percepción sensible en tanto entrega las cosas en su concreción es el modo ejemplar de conocimiento. Absolutamente falsa. Estamos diciendo permanentemente que el mundo sensible no puede darnos un conocimiento pleno. El conocimiento pleno solo se obtiene a través del orden de lo intelectual, jamás de lo sensible. Eso va a valer de Platón hasta acá, por lo menos. Bueno, esa fue en la que peor no fue, porque a mí también me va mal cuando a ustedes les va mal.
No es que a ustedes solamente les va mal, a mí también me va mal. Por eso estamos acá, el 21 de septiembre. Bueno, la tercera hubo un 62% de aciertos, porque era muy tonta, perdón. Dice, Sócrates refuta a Gatón en el banquete a partir de la noción de daimon. Esa es verdadera. ¿Por qué? Porque recuerden que a Gatón, ¿qué le dice? Que Eros es un dios, que Eros es esto, que lo otro. Y Sócrates le dice, pero ¿puede un dios anhelar? ¿Puede un dios desear? Porque si desea es porque le falta algo. Y si le falta algo, entonces no es un dios, porque estamos pensando que un dios es un ser pleno. Si es pleno, no desea, obviamente. Entonces la primera es verdadera. La segunda es necesariamente falsa. Cuando dice el daimon del que habla Sócrates es un dios. No, justamente lo que dice Sócrates no es un dios. ¿No? Es un daimon, que es una figura intermedia. Dense cuenta que la palabra daimon es la raíz o el origen de nuestra palabra demonio. Pero la iglesia ha identificado el demonio con Satanás. ¿No? Pero en griego, daimon quiere decir una potencia que cuando nos roza nos modifica o nos posee. ¿No? Esa palabra, ese sentido permanece en castellano cuando decís este jugador de fútbol es un demonio, bien jugado, el demonio Montserrat. O este win derecho tiene una gambeta endemoniada, ¿no? Como diciendo, o este chico es un endemoniado cuando se porta mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se preserva ese sentido griego de la palabra que orienta la atención a decir, bueno, a este muchacho algo lo posee, ¿no? Pero por otra parte está la palabra demonio, que el cristianismo lo identificó con Satanás o con, bueno. Pero en griego quiere decir eso, algo que nos posee. Y el eros es justamente lo que nos posee. ¿Por qué? Porque está en eros ese anhelo de perfección y de absoluto. Cuando uno ama algo o ama a alguien, está efectivamente poseído. ¿Y qué es lo que lo posee? Un anhelo de absoluto. Entonces Platón se pregunta, ¿dónde yo puedo haber tenido en esta vida, de algún modo caída, una experiencia de lo absoluto? Nunca, jamás. Nadie en el mundo, en la vida concreta, real, ha tenido una experiencia de lo absoluto. Ahora, pero sin embargo, eso absoluto me conmueve. Por lo tanto, dirá Platón, esa, digamos, saber de lo absoluto, esa notificación de que hay algo absoluto, no puede provenir de este mundo, sino del otro. Entonces, cuando me conmuevo, porque me enamoro, cuando me conmuevo cuando observo una obra de arte, cuando me conmuevo cuando veo un acto noble, quien se conmueve no es el cuerpo, es el alma. El cuerpo es la caja de resonancia de lo que le pasa al alma, es mucho más íntimo el asunto. Cuando nos emocionamos, cuando escuchamos música, cuando vemos que alguien acomete un acto noble, cuando alguien escucha el himno, cuando alguien está en misa, cuando alguien toma la comunión, cuando alguien ve a su hijo recibirse, etcétera, 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 si bien esas conmociones aparecen en el cuerpo, según Platón, no provienen del cuerpo. ¿Por qué? Porque son una resonancia en el alma de que ella de algún modo cree por un instante que aquella plenitud ha sido recuperada. Y entonces, como es lo que dirige, el alma es lo que dirige, incluso al cuerpo, el cuerpo hace las veces de instrumento de resonancia de lo que le pasa al alma. Piensen en la música, todo esto que vimos el otro día de los pitagóricos, ¿no? Porque hay músicas que nos conmueven, de dónde viene esa conmoción. Saben que Platón, cuando piensa en esa república ideal, echa a los poetas, no quiere a los poetas, pero no a los músicos. ¿No? Porque dice en algún momento, la música es maestra del alma.
Pero no la música, obviamente, no está hablando de la bachata, ni está hablando de la cumbia villera, ni está hablando de los palmeras, sino que estaría hablando de Mozart o de Beethoven o de Wagner, ¿no? Esa música que en lugar de empequeñecernos nos agranda, nos hace mejores. ¿No? Bueno, Eros, en tanto es un daimón, expresa un vínculo entre los inmortales y los mortales. Claramente que sí. Porque, insisto, cuando alguien se enamora, cuando alguien se conmueve ante la presencia de una obra de arte o lo que fuere, de un acto noble, fíjese, cuando hablo de un acto noble, hablo de lo que es la idea del bien como algo bueno. Pero cuando mi alma se conmueve en la contemplación de una obra de arte, ya no es la idea del bien en tanto lo bueno, sino la idea del bien en tanto lo bello. Porque la idea del bien contiene en sí a lo bueno y a lo bello. No están separados. Se separan en el mundo. Saben ustedes que hay, creo que se les dije, hay una disciplina de la filosofía que se llama axiología. La axiología es la teoría de los valores. Y los valores son de dos tipos. Uno es la ética, que estudia los valores morales. Y otro es la estética, que estudia los valores de la sensibilidad. ¿Por qué? Insisto con la música. Mozart me conmueve. ¿Por qué es estéticamente bella la Gioconda? ¿Sí? Porque, de algún modo, según Platón, en esa obra de arte, sea la música, sea la pintura, se refleja de un modo eficaz lo perfecto que correspondería a lo bello en sí. Bueno, la cuarta es un completo fracaso, porque el 7% solamente la hizo bien. Y son 4. Y esto tiene que ver con que no leyeron el banquete. Para mí es que no lo leyeron o lo leyeron mal, porque está todo, aparte está en el texto Platón, ¿no? El cobre por oro que nombra Sócrates en el banquete nos ilustra acerca del error que consiste en confundir la manifestación con lo de que ella surge. Esa es verdadera, ¿no? Una cosa es la manifestación de lo bello y otra cosa es lo bello en sí. Sí. Sí, yo me guié no por cobre, sino por bronce. O sea, yo había leído bronce, en esa, primero que no entendí bien la metáfora, y después, como decía bronce, y en el texto decía cobre, me pareció que quizás sea una trampa, porque para mí no es lo mismo el bronce que el cobre. Entonces lo interpreté como una trampa. El bronce, ¿sabés qué es? Es una Es una aleación aleación. de cobre y estaño. Y estaño. Pero bueno, ahí lo que pasa es que yo tendría que mirar la traducción, el original, el griego, a ver qué dice. Pero siempre, el sea bronce o cobre, es menor que el oro. Siempre. ¿O no? ¿Vos regalarías un anillo de cobre? ¿Regalarías un anillo de bronce? Pero sí regalarías un anillo de oro. Porque es más noble. No se oxida, bueno, tiene ese color. Lo que atrae de Sócrates a Alcibíades es su belleza física. Falsísimo. ¿No? Porque Sócrates saben que era notoriamente feo. Lo que en realidad atrae a Alcibíades de Sócrates es su integridad, la belleza de su alma. Verdadera, claramente verdadera. Alcibíades pretende acceder a la plenitud sin esfuerzo. Verdadero. Él cree que simplemente seduciendo a Sócrates, poseyendo a Sócrates, va a poseer la integridad de Sócrates. Y eso es absurdo. ¿No? Es como decir, voy a seducir a la más bella de las mujeres. ¿Qué dijo de la segunda? ¿Cómo? ¿Qué dijo de la segunda que era falsa? Claro. Porque Sócrates, ¿no vieron alguna imagen de Sócrates? Sí. Era lindo. Tenía En su los ojos tiempo, saltones, no sé. la nariz ancha y los labios prominentes. Bello no era. Bello no era. Gracias. Alcibíades pretende acceder a la plenitud sin esfuerzo. Claro, pretende que simplemente con un recurso
erótico podría acceder a esa plenitud que él anhela de Sócrates, pero no quiere hacer el trabajo ímprobo que implica poder acceder a esa belleza en sí. Recuerden qué hacía Sócrates. Una vez que terminaba de destruir los argumentos de sus interlocutores, le daba un manual, un recetario, diciéndole, bueno, hacé todo esto. ¿Qué hacían? ¿A dónde los mandaba Sócrates? ¿A trabajar dónde? Marianela, ¿a dónde los mandaba a trabajar? En sí mismo. Claro, justamente. Y este chabón, Alcibiades, cree que está todo el mundo a su disposición y cuando quiere algo lo toma. Va contra eso. ¿Sí? Si no lo Incluso el tengo, texto decía, profe, que era que él sabía como de un montón de cosas y que como que tenía la capacidad, pero no quería ir más allá, como que le faltaba eso, ¿no? le faltaba ¿qué? Le faltaba, digamos, criterios morales para vivir. Ponerlo en práctica. Claro. Por supuesto, era bello e inteligente, pero no era bueno. Es otra cosa. Bueno, y la última, el 28%. Dice, el anhelo del bien es anhelo de inmortalidad, en eso coinciden los animales y los mortales. Esa es verdadera, porque está al principio del banquete. Eros, en su forma más alta, se desentiende de la belleza física y busca engendrar bellos discursos y buenas leyes. Verdadero. Discurso de Diótima del banquete. Dice eso. Tercera, los cuerpos bellos son un motivo de atracción tal que quien aspira a lo bello en sí lo encuentra permaneciendo con ellos íntimamente. Falso, porque los cuerpos bellos dejan de ser bellos. Son finitos. No sé, con mirar alguna foto de alguna estrella del espectáculo de hace 30 años y la miran ahora y van a ver que la finitud... Moria Kazan, entonces. Moria Kazan, todas, ¿no? La SU, bueno. Esa es falsa, ¿no? Y la cuarta, poseer un cuerpo bello en tanto amado equivale a acceder permanentemente a lo bello en sí. Falso. Lo que les dice Diótima, y ahora lo vamos a ver, es para acceder a ese orden de lo bello en sí, es necesario primero estar con un cuerpo bello, luego con muchos cuerpos bellos, pero después hay que ascender a un orden que es el orden de los bellos discursos y luego de las buenas leyes. Fíjense que en el banquete se reproduce de alguna manera aquello que estudiamos en el paradigma de la línea, donde pasamos del orden de lo sensible al orden de lo inteligible. Y en el banquete pasa lo mismo. Un cuerpo bello, muchos cuerpos bellos. ¿Qué pasa, Marianela? Accedemos a un orden superior. No, perdón, profe, me están el haciendo reír acá porque mi hijo se durmió. Ah. Me sillota así, con la boca abierta. Pero lo estoy escuchando. Se ve que Platón es un buen somnífero para los niños. Bueno, ¿alguna pregunta? Y nos vamos al PowerPoint. Profe, Sí, Lorena. perdón, en el punto 5 me quedó, que no escuché, el que dice Eros en su forma más alta se desestima de la belleza física Se y busca desentiende. engendrar bellos discursos. Esa es verdadera. Eso es el Perfecto. discurso de Diótima, cuando habla primero de un Perfecto. cuerpo bello, muchos cuerpos, y después dice, bellos discursos, buenas leyes. ¿Sí? Ahí va pasando de lo particular a lo universal. O sea, de buenos discursos entre los amantes. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que los amantes se solazan en decirse discursos agradables, se convierten los dos en poetas. No es eso. Es que Eros, en tanto es lo que aúna, lo que reúne, lo que vuelve consistente las
relaciones entre las personas. Eso pasa primero con los amantes o con los amigos, y después pasa a un orden superior que es el orden de las leyes. Ahí tenemos que pensar que las leyes de la ciudad no son algo coercitivo, algo que prohíbe, sino algo que ampara y otorga unidad a la polis, a la ciudad. Por eso está Eros como leyes de la ciudad. Nosotros tendemos a pensar que las leyes son formas de opresión, y en realidad las leyes deberían ser formas de liberación. No es algo que en sí mismo prohíba, sino que en realidad lo que hace es proponer una legalidad para que los habitantes de la ciudad o del país vivan en una unidad más consistente. Bueno, por eso está Eros, y Eros vieron que es una deidad primigenia, y el motivo del banquete, en ese momento deciden rendir culto a ese Dios que no tiene santuarios y no tiene culto. Y sin embargo está en el origen de todo. ¿Por qué en el origen de todo? Porque hay un libro que se llama La Teogonía de Hesíodo, que es más o menos contemporáneo de Homero, donde el origen de todas las cosas surge del caos. Caos significa abismo. Del abismo surgen el cielo, la tierra y Eros. Eros, ¿qué función cumple ahí? Es una función cósmica. No cómica, cósmica. Cuando digo Eros, en ese sentido de función cósmica, piensen en los astros, piensen en la regularidad del Sol girando alrededor de la Tierra, piensen en la sucesión de las estaciones. Todo eso son reglas que unifican la totalidad, y eso es Eros pensado en ese sentido primigenio, pero claramente no tiene representación humana como los demás dioses, ¿sí? Después la va a obtener, saben que Eros en latín es Cupido, ¿no? El de la flechita. O sea, el personaje mítico en versión latina de Eros es Cupido. Después hay, digamos poéticamente, Eros, hay un mito de Eros y Psique, ¿no? Que no me lo acuerdo en este momento. Pero bueno, vamos entonces a nuestro PowerPoint, ¿sí? No creo que hoy podamos llegar a Aristóteles. Aristóteles lo dejaremos para la próxima clase, pero el trabajo práctico sí va a ser sobre Aristóteles. Para eso tienen en el módulo 1 el texto de Gustavo Romero, y tienen además el capítulo 5 del libro del profesor Carpio, que también está en la página. Bueno, vamos a compartir. Profe, ¿lo podrá repetir? Sí, módulo 1, texto de Gustavo Romero. Y después el texto del profesor Carpio, capítulo 5, Aristóteles y el mundo de la sustancia. Bueno, lo primero que voy a decir es que el banquete es un libro anómalo, si lo comparamos con los demás, porque no hay diálogo. Hay solamente un solo diálogo, que es un pequeño fragmento del libro, donde Agatón y Sócrates conversan acerca de la naturaleza de Eros. Pero todo lo demás son discursos. El contexto es el siguiente. Agatón es un escritor de tragedia. Acaba de ganar el certamen donde anualmente se elige la mejor. Son 3 tragedias siempre, ¿no? Son trilogías. Lamentablemente, a nosotros nos ha llegado una única trilogía, que es de Ésquilo, el primero de los trágicos griegos. Saben que son los 3 los trágicos importantes: Ésquilo, Sófocles y Eurípides. Resultó que Agatón triunfó, y la noche anterior habían estado de farra, digamos,
y estaban con resaca. Entonces, en esta reunión que organizan para agasajar íntimamente a Agatón, resuelven mezclar el vino con agua, o sea, ellos siempre lo mezclaban, pero en este caso poner más agua que vino porque ya venían mal del día anterior. Esto es, el ambiente que hay en esta reunión, mal llamada o mal traducida banquete, tiene un carácter jovial. Por eso vieron que no hay rispideces. Cuando Sócrates lo refuta a Agatón, le termina diciendo, bueno, yo pensaba lo mismo que vos, hasta que quien me hizo ver la verdad acerca de Eros fue Diótima de Mantinea, sabia en amores, ¿no? O sea, como tratando de quitarle dramatismo a la refutación. Tengan en cuenta que Platón, y es casi un caso excepcional en la historia de la filosofía, es además de un gran filósofo, un gran escritor. Y eso de gran escritor se manifiesta claramente en esta obra. ¿Cómo? Uno de los signos que nos da, por ejemplo, una novela de que el escritor es un gran escritor es que los personajes de esa novela tienen una identidad propia, ¿no? Esto es, el escritor ha sabido construir en su mente un carácter completo de un personaje. O sea, si ustedes leen, y les aconsejo que lo lean, La guerra y la paz de León Tolstoy, van a ver como cada uno de los personajes tiene un carácter. Es como que de alguna manera esos personajes ya no dependen de la voluntad del escritor, sino que tienen vida propia. Es como que tienen un destino propio, que se escriben a sí mismos, ¿no? Cuando leen a un escritor que los personajes hablan más o menos igual, bueno, ahí ya. Y en el caso de Platón y en el caso particular del banquete, cada uno de los personajes que aparecen durante la obra claramente están magníficamente delineados, sobre todo el caso de Alcibíades, obviamente Sócrates y Agatón, que son los que tienen más líneas, podemos decir, en la obra. Luego está el hecho de que toda una parte del banquete se desarrolla a través de los discursos de todos y cada uno de los personajes que están presentes en esa reunión. Cada uno a su turno hace un discurso de alabanza a Eros. Pero hay un punto en que esa armonía se rompe, o ese orden se rompe, cuando aparece Alcibíades. Alcibíades aparece borracho, agarrado de los flautistas, con una corona de pámpanos en la cabeza, y esto podría indicar lo siguiente, pensado en griego. Hasta que llega Alcibíades, el orden de los discursos parecería estar asistido por la presencia del dios Apolo. El dios Apolo es el dios de la distancia, es el dios de la providencia, el dios de la justeza, el dios de la claridad. Y eso se expresa en la circunspección de todos y cada uno de los personajes que hablan en la obra. Cuando aparece Alcibíades borracho, es que él no sabe de esto, que él lo que interesa es lo que lo conmueve, que esté Sócrates ahí, y va a decir todo lo que le pasó con Sócrates, su ambivalencia, amor-odio por este hombre al cual no puede de ninguna manera terminar de comprenderlo, de poseerlo. Bueno, es como si en la mitad justa de la obra, en lugar de Apolo, es Dioniso quien reina en esa reunión, ¿no? Esos son toques magistrales del gran escritor que es Platón. Y después hay una serie de detalles que uno puede ir viendo en la obra, como el ataque de hipo que le agarra a Aristófanes, o el hecho de que al final
estén en una misma mesa, sentados, una mesa se supone que ellos no comían sobre la mesa, ¿no? Estén Agatón, Aristófanes y Sócrates, y los dos primeros terminan durmiéndose. Entonces uno podría decir, bien, la filosofía triunfa sobre la tragedia y la comedia, o también podríamos decir, irónicamente también, la filosofía durmió a los artistas, ¿no? Aburrió a los artistas. Bueno, está lleno de detalles. Cuando le decía que no está bien la traducción de banquete, ¿no? Es porque la palabra en griego es simposio sería en castellano, pero en sentido originario, simposión es reunión de bebedores. ¿Por qué? Porque estas reuniones tenían una suerte de protocolo estricto. Se come primero, se bebe después, y después pasa lo que pasa. Digamos, no siempre terminan de un modo prolijo o decoroso estas reuniones. Pero vieron que en el banquete mismo dicen, despidan a los flautistas y en lugar de no sé qué pasaría, dediquémonos a hablar, a conversar, a pensar y de algún modo honrar a esta figura divina que es originaria y por lo tanto esencial para la vida o la relación entre los mortales y los inmortales. Por eso a mí casi les puedo decir que me duele que no gocen de este magnífico libro. Es un clásico absoluto. No es tan largo y está lleno de detalles riquísimos donde nos ilustran acerca de la manera de ser de los atenienses de fines del siglo V, y aparte nos enseña, nos da una perspectiva firme acerca de qué cosa es esta tan rara que a todos nos pasa, que es el amor. O sea, podremos negarlo a Platón, pero para poder negarlo es bueno que lo comprendamos primero, que lo leamos, mejor dicho, que tengamos noticias de primera mano acerca de ese famoso amor platónico, que como verán no es nada de lo que se está diciendo acá, ¿no? Bueno, dicho esto, leamos. Los anteriores esquemas con los que intentamos describir cuál es el fundamento de lo que es y cuál el camino hacia él lo hicimos a través de la República. En realidad el nombre de la obra es Politeia, esto es, aquello que pertenece a los asuntos de la obra. Es lo que sigue. Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero no estamos viendo el PowerPoint. ¿No? Estamos viendo, no. ¿No hay una cosa que se llama el banquete? No, estamos viendo una pantalla que dice fichaje. ¿Qué dice? Dice fichaje, estamos viendo sus carpetas. A ver ahora. ¿No dice el banquete del amor? No. A ver, profe, si lo podemos ayudar. Ponga compartir pantalla y cuando le aparecen todos los cuadraditos, aprieten el que está el PowerPoint. Bueno, espere, no, eso ya lo hice, pero se ve que no ha funcionado. Claro, pero no aparece. Empecemos de nuevo. No. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, estaba leyendo esto. Los anteriores esquemas, bueno, Politeia, en lo que sigue y que será la conclusión de estas clases, estudiaremos otro camino hacia lo bueno en sí. En el banquete Platón exhibe su sublime capacidad literaria. Nada de lo dicho en esta obra es superfluo, sino que pueden verse los detalles como trazos de una fina arquitectura en la que todo coincide y armoniza. Incluso el final, sin duda, risueña. Abandonamos, dada la naturaleza del texto, los esquemas conceptuales y regresamos a textos asociados a hipervínculos que nos servirán de ello. Acá me pasé. Acá. Este es el hipertexto hacia que va al texto del banquete, ¿no? Aquí tienen otro hipertexto que es sobre Eros, para que sepan quién es. Eso está en la Teogonía de Hesíodo.
como les digo, ese texto básico para el mundo griego, ¿no? Otra nota es que los personajes que están en el banquete, muchos son personajes reales. Aristófanes, obviamente Sócrates, Alcibíades, son personajes reales. Agatón también. De Agatón no se ha conservado ninguna tragedia, sino algunos restos, fragmentos. Esta obra prescinde casi del diálogo. Solo hay algunos momentos en que hay una conversación cara a cara. Hay un aire relajado y es una ocasión festiva, en la que invitados y anfitrión dedican la noche a disertar, podríamos decir, sobre un dios olvidado, Eros. Verán que el título es un hipertexto que abre la obra completa y una invitación a su lectura. Nos limitaremos a tratar 3 momentos: Aristófanes, Agatón, Sócrates, Diótima y la irrupción de Alcibíades. El tema es Eros, el dios del amor, que es una deidad que aparece en el texto de Hesíodo, Teogonía, junto al cielo, Urano, y la tierra, Gea. Y como se verá, expresa lo que unifica. Es una deidad primordial y, como relatan los comensales o bebedores, no tiene santuario ni culto, y por eso elige en esa ocasión para que los presentes expongan acerca de la naturaleza del dios. Cabe agregar que la secuencia de los disertantes es también un orden de riqueza y profundidad ascendentes, hasta llegar al último, en quien Sócrates se muestra como una máscara de Diótima, una mujer sabia en amor. Pero que ya les dije que Diótima es la única mujer que aparece en un diálogo platónico o en una obra platónica. Por otra parte, no parece haber sido un personaje histórico. Acá tienen también una pequeña o corta biografía de Aristófanes, que efectivamente vivió. Yo no sé si les recité el poema del amor navegante, lo recitamos la semana pasada. Sí, yo bueno, lo había recitado hace. Entonces se van a salvar del recitado. Y acá tienen un fragmento, bueno, aquí habla de los andróginos. Este es un pequeño video, que no sé si lo vieron, pero les sugiero que lo vean porque aparte es hermoso, acerca de la historia un poco estrafalaria que cuenta Aristófanes acerca de cuál es el origen del amor. Bueno, lo voy a pasar porque para que... ¿Lo ven? Sí. El ser humano era redondo en su totalidad. Su espalda y sus costados formaban un 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros sobre un cuello circular, una sola cabeza, además 4 orejas, 2 órganos genitales, todo lo demás en la misma proporción. Caminaban en posición recta, ahora, hacia adelante o hacia atrás, según desearan. Cuando querían correr, hacían como los acróbatas, se impulsaban con sus piernas, dando vueltas sobre ellos mismos. Como eran los otros miembros en que se apoyaban, avanzaban a gran velocidad hasta caer en posición horizontal. En segundo lugar, los sexos humanos eran 3, y no 2, como en la actualidad, mujer y hombre. También había un tercero, que participaba de ambos. Era el andrógeno, cuyo nombre perdura hoy en día, aunque como sexo ha desaparecido. Un sexo distinto que combinaba mujer y hombre. Los hombres eran originalmente descendientes del sol, las mujeres eran hijas de la tierra, y los andrógenos eran hijos de la luna, ya que la luna también es parte del sol, de la tierra. Y por parecido con sus progenitores, todos eran circulares en forma y longitud.
Eran pues seres terribles por su humor y su fuerza. Eran tan perfectos y arrogantes que tuvieron la idea de combatir contra los ellos también se dicen. Intentaron hacer escalar al cielo para atacar a los dioses. Entonces, Zeus y los demás dioses discutieron qué debían hacer para castigar a los rebeldes, pero no conseguían decidir. Ellos no podían simplemente matarlos fulminándolos de un rayo, como hicieron con los gigantes, ya que aniquilarían todas las especies. Pues en este caso, perderían los honores y los sacrificios que recibían de los humanos. Pero tampoco podían consentirles su enfrentamiento. Con gran trabajo al fin, Zeus consiguió la idea y dijo: tengo una solución para que puedan continuar existiendo los humanos, y a la vez debilitarlos para que cesen su desenfreno. Voy a cortarlos todos, y así serán más débiles y más numerosos. Caminará en posición recta, sobre el suelo dos piernas. Pero si todavía, después del castigo, muestran diferentes, de nuevo los cortarán. Y con suerte, andarán con una sola pierna, saltando a la pata corta. Para decir esto, diciéndose a los seres humanos, valiéndose de un fino equilibrio. Y a todo aquel que iba cortando, ordenaba a Apolo que le diera la vuelta a su rostro y a la mitad de su cuello en el sentido del corte, para que los humanos pudieran ver su fragilidad. Y esto era más bonito. Inmediatamente después, Zeus ordenaba curar. Entonces Apolo cortaba tirones de la piel de todas partes, hacia lo que ahora se llama piel. Estaba como si se tratara de una bolsa con cordel, haciendo un nudo en el dedo, lo que hoy llamamos piel. En cuanto a las arrugas que quedaban, las alisó en su mayor parte. Y dio también forma al pecho con un instrumento semejante al que usan los zapateros, cuando alistan sobre la horma del zapato los cierres del cuello. Unas cuantas arrugas, las de alrededor del vientre y de los dedos, para que siempre recordaran los demás. Mas una vez que fue separada a la naturaleza de Dios, cada parte anhelaba su propiedad, se reunía con él, se rodeaban con sus brazos, se enlazaban en no se unirse para volver a formar un solo cuerpo. Pero morían de hambre y inanición, porque no querían hacer nada los unos separados de los otros. Así, siempre que morían, una de las mitades, la que quedaba con vida, buscaba otra mitad. Se enlazaba con ella. Quien fuera una mitad de mujer, lo que ahora llamamos mujer, o una mitad de hombre. Y así, la especie iba extinguiendo. Entonces Zeus se apiadó de ellos, elaboró trajes, les cambió de lugar sus órganos genitales, colocándolos hacia adelante. Entonces los tenían en la parte exterior. No engendraban los unos en los otros, sino que nacían de la tierra. Se realizó la transposición de sus genitales hacia adelante, se hizo que mediante ellos tuviera lugar la reproducción en la unión de genitales de la mitad del cuerpo, con la doble finalidad de que en el abrazo de los sexos, lo que estaba mujer y hombre, concebiría. Así se perpetuaría la especie. Si se unían hombre con hombre o mujer con mujer, al menos habría abundancia y hartura de contacto. Trabajarían y volverían a cuidar las demás cosas de la vida. De esta forma fue como comenzó hace mucho tiempo el deseo de todo ser humano por otro. Este deseo que integra nuevamente las dos mitades de nuestra naturaleza. Trata de hacer un solo ser de los dos y de cuidarse de nuestra vida.
se llama amor, por tanto, es el deseo y la búsqueda de ese redondo. Bueno, vieron qué precioso, ¿no? ¿Están ahí? Sí. Bien. Yo lo que hice fue extraer del discurso de Aristófanes un párrafo que me pareció siempre extraordinario, que dice así: a ninguno en efecto le parecería que ello era unión en los placeres afrodisíacos. Habla de las personas que se aman, ¿no? Y que precisamente esta es la causa de que se complazca el uno en la compañía del otro hasta tal extremo de solicitud. No, es otra cosa lo que quiere, según resulta evidente, el alma de cada uno. Algo que no puede decir, pero que adivina confusamente y se deja entender como un enigma. ¿No? O sea, como que lo que lleva a cabo Aristófanes es escenificar algo que de algún modo todos sentimos cuando nos enamoramos, que decimos, parecería que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Bueno, esa intuición, podemos decir, esa percepción, lo que hace Aristófanes es llevarla, escenificarla y contar una historia alrededor. Pero ¿qué ocurre? Que lo que nos está diciendo es, hubo una unión originaria, hubo una escisión y luego la posibilidad del encuentro. Como un drama en 3 actos. Bien. Detengámonos por un momento en el fragmento citado. Aquello que une a los amantes es un enigma que solo podemos descifrar si sostenemos que lo que nos enlaza no es algo que haya ocurrido en esta vida, sino que tiene un origen primordial del que son signos los gestos y acciones que incesantemente ese fondo inescrutable nos envía y se transfiguran como vínculo amoroso. Un saber no sabido los envuelve asistiéndolos incesantemente y por toda la vida. Se restablece en este mundo una unión que la perversidad de los dioses deshizo. El reencuentro no nos lleva más allá de este mundo y del reencuentro de los fragmentados. Veremos que en el discurso de Sócrates Diótima el vínculo amoroso es un primer paso de una escala ascendente y que tiene un fin, que es la visión de lo bello en sí. Hay que entender visión como también asimilación. Bueno, después está el discurso de Agatón. Como verán, el PowerPoint es simplemente una puntualización de los momentos más importantes del texto. Para esto tienen que leer el texto y tienen que leer el texto que se llama Platón, que para eso sirve, donde está más extendido esto. En el discurso de Agatón, lo que se muestra, esto que anticipé como la capacidad literaria de Platón de poder diseñar con tanta precisión, con tanto rigor, a los personajes. Y lo que hace con Agatón es extraordinario, porque Agatón lanza un discurso que uno le dice, pero qué maravilla de discurso, pero que no dice absolutamente nada. Esto es, Agatón no es más que una máscara de los sofistas, que parece que a través de sus palabras dicen cosas bellas, atractivas, seductoras, pero en el fondo lo que hay es nada, ¿no? Y bueno, eso se muestra en el discurso de Agatón. Por eso es importante leerlo. Creo que está aquí, yo creo que lo puse como un hipertexto. Bueno, sí, acá está todo el discurso de Agatón. ¿Sí? Y además lo tienen resaltado. El discurso de Agatón es una parodia del estilo de los sofistas. Promete un acceso conceptual al asunto de ellos, tan florido como insustancial, orientado más a agradar que a pensar. Adelantamos que en toda la obra no había sino una sola lucha dialéctica, y es la que discurre entre el escritor de tragedias, Agatón, y Sócrates. En esencia, dice Agatón, que Eros es un dios que busca, que anhela y pretende.
Sócrates, luego de encomiar la belleza de su discurso, pregunta: ¿siendo un Dios desea? Pues si desea le falta algo, y si le falta no es perfecto, y si no es perfecto no es un Dios. La réplica inapelable de Sócrates es moderada por este mismo, diciendo que él pensaba lo mismo hasta que lo sacó de esa inadecuada concepción Diótima. Sabia de Mantinea, que cabe señalar es la única mujer que tiene un papel en toda la obra de Platón. El discurso de Diótima. Es conveniente tener presente lo desarrollado en el paradigma de la línea. Se trata en la comparación de que aquí hay también un ascenso, desde lo mortal hacia lo inmortal. Lo que mueve es el anhelo de una posesión definitiva de algo absoluto. Y dado que no hay experiencia mundana de él, es preciso mostrar que tal apetencia solo puede ser explicada por una preexistencia en nuestra alma de algo perfecto. Y esto tiene a su vez el modo de la belleza. Hemos visto que esta se trasluce en la experiencia, en la aparición de los entes mundanos que transparentan, muestran y ocultan algo proporcionado, armónico, simétrico, y que la resonancia de esa presencia produce una cierta conmoción, que si bien tiene su expresión en el sentimiento, este no es más que el efecto de superficie de una revelación de algo no mundano. El alma recuerda a partir de la presencia de un cuerpo bello lo experimentado en un tiempo sin tiempo, en esa experiencia de intimidad con lo divino mismo que queda ocultado al caer el alma en un cuerpo, siendo este un principio de obnubilación que solo puede ser remediado si llegamos a comprender la naturaleza trascendental de ellos. Bueno, aquí más o menos está resumido toda la filosofía platónica en un párrafo, ¿no? Bien, el clima de cierta circunspección que rodea a los invitados de Agatón se rompe con la irrupción del joven Alcibíades, notorio ciudadano ateniense, en quienes sus conciudadanos veían como próxima cabeza del Estado. Borracho y sorprendido cuando ve a Sócrates, comienza un discurso que, dado su estado, habrá de fluir sin que la reflexión lo interrumpa, y proclama que sean imágenes y anécdotas lo que dirá. Y siendo a Eros a quien celebra, nada más oportuno para él que celebrar a Sócrates. Este giro dramático es muestra del genio literario de Platón. Ya no se habla de amantes, amados, dioses y demonios. Ahora se singulariza en la concreción de un personaje presente y conocido por todos. Sus intentos de seducción culminan con la contundencia de un bronce por oro, respondiendo Sócrates así a las súplicas amorosas del joven. Lo que pretende no es algo que se pueda poseer vía intercambio, sino el resultado de una tarea que va de adentro hacia afuera. Tal como lo venimos señalando, el giro del alma, si bien comienza por lo sensible, este no es más que un peldaño que nos lleva a un fin que cierra armónicamente toda vida humana. El final, en el alba, encuentra a Agatón, Aristófanes y Sócrates conversando sobre sus ocupaciones, la tragedia, la comedia, el filosofado. Los dos primeros se duermen y Sócrates se dirige a sus ocupaciones habituales. La filosofía ha triunfado sobre la tragedia y la comedia. Ha triunfado o los aburrió. Bueno, volvemos al principio. Comenzamos nuestra clase señalando el acontecimiento, la experiencia de algo que nos sustrae al tráfago de lo mundano. Dijimos que Platón es quien muestra un camino para recuperar ese bien que en lo vivido solo se posee fugazmente, y que su filosofía, a través de un proceder orientado por un saber, puede ser recuperado. Solo hemos examinado en forma parcial 2 de las 27 obras. Puede variar según la discutida autoría de algunos, como las Alcibíades, siendo, según criterios autorizados, de las más relevantes. Lo que resta para tener un conocimiento suficiente de la obra de Platón es enorme, pero no es tarea que podamos afrontar. Nuestro propósito es acercar una obra que sigue, luego de 2500 años, viva, y que en nosotros gravita de un modo implícito. Sin embargo, antes de despedirnos,
vamos a concluir con un esbozo de la ética platónica, que como habrán podido observar, sigue la línea de lo dicho por Sócrates. El ascenso en el conocer es un ascenso en el ser. Y una vez llegados a esa meta, nuestra vida, nuestra conducta que orienta la ética, estará inexorablemente dirigida por esa valiosa posesión. Como hemos señalado, esto implica que se establezca en nosotros un horizonte, un ámbito de nociones cuyo carácter vuelve imposible el regreso a la caverna. Con esto quiero decir que en Platón se continúa ese principio que habíamos llamado ética intelectualista. Esto es, aquel que ha conocido, que ha tenido acceso al bien, hace eso que ya no pueda regresar a ninguna instancia anterior. En otros términos, este fenómeno se llama conversión. Y, por supuesto, es mucho más extendido ese fenómeno en el orden de lo religioso, ¿no? Las conversiones de San Pablo, las conversiones de San Agustín son clásicos. Algo, una experiencia, tiene una relevancia tal que nos precipita a cada uno a otra vida. Y esa otra vida no es susceptible, esa otra vida, de regresar a la anterior. Y esto es lo que ocurre cuando, según lo que nos dice Platón, accedemos a la noesis y a la visión del bien, y como decíamos, no es que yo conozca algo, sino que yo me vuelvo algo en tanto lo conozco. Entonces, una vez que ha regresado el bien, ya no como una posesión, sino como la condición vital de una persona, ya esa persona no es bueno a veces, es el bien mismo. Entonces, y acá va lo de la ética, toda su conducta no va a ser sino una continuidad necesaria entre esa perspectiva que es el bien mismo y las acciones que acometa en el mundo humano. Ahí tienen lo que sería la ética platónica, ¿no? Sería, o no sería sino la continuidad en las acciones de esa posesión definitiva implicada en este ascenso, tanto lo dicho en el banquete como lo dicho en la República. Bien, en el banquete nos ha sido descrito el camino que debe seguir el hombre para reencontrar la plenitud perdida, pero esto está dicho en términos abstractos. ¿Qué de hecho hace en nosotros esta experiencia? La hemos señalado como una inscripción indeleble que regulará no como una constricción, sino como una liberación hacia lo verdadero todas nuestras acciones. Recordar que el modelo de continuidad entre pensar y hacer es Sócrates. Platón lo que hace es proveer a esa conducta de una estructura racional. Esto es inteligible y por lo tanto aprendible. Puede no estar Sócrates para dirigir nuestra conducta, porque él lo escribe, lo transforma en una doctrina, nos señala cuál es el camino. O sea, lo de Sócrates moría con sus interlocutores. Platón lo que hace es expandir, objetivar todo aquello que aprendió de su maestro. Vimos que el momento final nos reencontramos con el Eros del principio, el que Hesíodo describe como entre los inmortales dioses bellísimos, que desata a los miembros y de todos los dioses y hombres domina la mente y la voluntad prudente en el pecho. Bien, este Eros, fuerza primordial que junta armónicamente las partes, tiene una función esencial en la doctrina platónica de la ética, tal como se describe en el banquete. El momento en que la gravitación de Eros conduce a la ciudad hacia la gestación de buenas leyes, ya que estas, las leyes, lejos de ser una instancia restrictiva, son las que nos liberan hacia lo propio, que en el caso de la polis es la hermandad de los ciudadanos orientados hacia el bien común. Y bueno, y aquí hay un esbozo, una notificación de una especificación de lo que sería la ética platónica, que habla de que el alma de cada uno, o en el alma de cada uno de todos los seres humanos, encontramos como tres tendencias. Lo importante es
cuál es de esas tendencias la que impera sobre las otras. Para concluir, veamos un esbozo de cómo Platón piensa la ética en su obra República. Considera que existen tres tipos de alma, o mejor, que en cada individuo hay tres caracteres. El concupiscible, en el que prima el deseo y la búsqueda de satisfacción estrictamente material. El irascible, en quienes predomina un carácter que podemos asociar con la adhesión a la ley y cierta propensión a la violencia. Y por fin el carácter racional, en el que prepondera la razón. Hay que tener en cuenta que en quienes resulta hegemónico el primer carácter, tienen destinada en la organización de la polis las tareas asociadas a la supervivencia material y en sus estratos privilegiados a la riqueza y el goce sensible. En los segundos les está destinada la tarea de ser los que cuidan y prescriben el orden y tienen su forma más relevante en los guerreros. Por fin, si en el alma es hegemónica lo racional, su tarea será la de ser guardianes de la polis, los que dirigen, teniendo la vista puesta en el modelo ideal. La expresión en la jerarquía de valores de estos condicionamientos se plasman en cuatro valores: la justicia, el valor, la fortaleza y la prudencia. De todas ellas, la más elevada es la justicia, no tanto en su aspecto legal o tribunalicio, sino en tanto es la que se muestra como modelo de la armonía de las tres que ella sostiene. Se necesita valor para ser prudente, y esta debe sostenerse frente al arrebato de los sentidos. Esto es templanza, pero todos son si hay organicidad entre ellas, y esto lo otorga la justicia. Bueno, con esto habríamos terminado nuestra excursión, por Platón. A ver si... Profe. Sí, ¿me ven? Le hago Ahora, dos. Sí. esperen que ahora no sé cómo hacer porque hice el lío. ¿Cómo hago para que nos veamos todos? Dejar de compartir. Ya dejé de Abajo lo dice. compartir. Ahí está. Bien, ahora sí. Ahora sí los veo. Sí, ¿quién me habla? Yo quería hacerle dos Sí. preguntas. Lo que espero en principio, antes que nada, es que hayan sido conmovidos por esto maravilloso que es el banquete. En principio. Dime, Guadalupe. Lo que noto, por ejemplo, que se ve ahí en el banquete es como un respeto, ¿no? Por lo menos lo que quiere mostrar, ¿no? Como que todos respetan en esa refutación y demás que se están haciendo, como que todos respetan las opiniones de los demás, como que no hay una confrontación. Claro, porque no hay dialéctica. Solamente el Agatón Sócrates, nada más. Que es un fragmento. ¿Sí? Y después, nadie cuestiona, o sea, hablando no solamente en el banquete, sino en el siglo V, nadie cuestionaba la existencia de los dioses, porque, bueno, ahí se lo naturaliza, ¿no? Pero bueno, quería saber eso. No. Bueno, de esto, lamentablemente, el programa no tiene un segmento griego, pero les voy a dar algunos puntos. ¿Saben que la palabra religión no existe en griego? Es una palabra latina, pero no existe en griego. Religión quiere decir volverse a ligar, ¿no? Supone que estamos desligados y hay un procedimiento humano que se llama religión que nos habilitaría para volvernos a ligar. ¿A ligarnos con qué? Bueno, con una vida más plena, etcétera, etcétera. Esa es la primera. En Grecia no existe la palabra religión, o en griego. La otra es una frase de un famoso helenista que dice: los griegos no creían en sus dioses. Esto es una trampa. Justamente no es que creían o no creían, porque la creencia supone la no creencia, ¿no? No creían en sus dioses, porque los dioses era el modo en que cada uno de esos individuos se sentía asistidos por la divinidad. Les doy una serie de ejemplos. Si un griego acierta con el arco y la flecha exactamente en el centro,
jamás diría qué buena puntería que tengo, sino diría Apolo me ha ayudado. Y si un guerrero en el medio de la batalla se lanza enloquecido y mata a todos los adversarios, jamás diría qué fuerza que tengo, qué valiente que soy. Diría Ares me posee. Y si alguien se enamora perdidamente de alguien, jamás diría estoy enamorado. Diría Afrodita está conmigo. ¿No? Entonces, cuando ellos, los griegos, perciben en ellos mismos algo que los sobrepasa, ahí hay una asistencia posible de un dios. Los dioses representan en una forma excelente posibilidades humanas. Si uno deja de creer en un dios, o digamos de honrar un dios, es como hay un aspecto humano al cual quedan como cerrados, ¿sí? Más les voy a decir, hay una cita de Heráclito, que es uno de los primeros pensadores, que estaba calentándose en la estufa en la casa, o en la cocina, o en el horno, donde fuere, y había unos curiosos que miraban por la ventana a ver cómo vivía un sabio. Entonces Heráclito les dice, entren, entren, que aquí también moran los dioses. Esto es, la divinidad no es una cuestión de un día especial. Lo divino para ellos es el modo natural de la asistencia de lo excelente. Viven asistidos por la presencia de la excelencia. O sea, ¿cómo es que hicieron semejante arte? ¿Cómo es que produjeron todas las obras de las cuales nosotros somos, o sea, íntimamente nosotros somos griegos? Inventaron la democracia, inventaron la política, inventaron todas las artes, inventaron la filosofía, toda la ciencia, todo lo que nosotros consideramos naturalmente como bienes culturales, como bienes políticos, como bienes espirituales, no son sino una réplica o una continuidad de lo que los griegos vivieron. No sé si me explico. Por eso, hasta una época muy, digamos, ya lejana, es que empieza a aparecer, no el ateísmo, es rarísimo un ejemplo de ateísmo en el mundo griego, pero sí empieza a haber un cierto escepticismo respecto de los dioses y aparece la idea de un único dios. O sea, el de un único dios está presente en Platón. Esa idea del bien es la idea, en última instancia, de un dios único. Y en Aristóteles eso se refuerza aún más. Bueno, no sé si me expliqué, Guadalupe, pero es Sí, todo profe, gracias. un mundo todo eso. Bueno, no vamos a ver Aristóteles, sí se lo van a tener que ver porque lo van a tener que estudiar para el trabajo práctico, lo cual es otra. Porque si doy la clase, hago el trabajo práctico, o sea, la clase asociada al trabajo práctico, y en el trabajo práctico les va pésimo, esto quiere decir que esta estrategia de dar la clase acerca del trabajo práctico no funciona. Entonces, por ahí dejándolos solos con los textos funciona. No sé qué hacer. ¿Me explico? Es que estamos acostumbrados, yo creo que buscamos la respuesta textual en el libro y no lo vamos a encontrar. Y bueno, uno tiene que pensar, y esa es la parte nos hace pensar mucho. Bueno, ese sería el trabajo. Coincido con la compañera, profesor, porque en el ítems que decía cobre por oro, y como no decía exactamente como estaba en el texto o como estaba en el PowerPoint, que es bronce por oro, es como que uno tiene que seguir pensando y analizando. Bueno, por pero eso por ahí la siempre, falla. como les decía antes, cobre o bronce son algo Claro. menor respecto de oro. Pero bueno, es cierto que En las el- traducciones a veces dicen armas de bronce por armas de oro. Voy a mirar, yo tengo el banquete griego y después les voy a decir exactamente en griego qué es lo que dice. ¿Sí? Por ejemplo, en el ítems que hablaba de la dialéctica, Sí. en las definiciones por ahí que están en el PowerPoint o que encontramos en los textos, hablaba del arte. Y Sí. la que encontrábamos en el formulario decía es la aptitud. Aptitud, bueno.
Entonces me tuve que poner a buscar, en mi caso, a ver si tenía relación, si era como una especie de sinónimo, bueno. Pero lo que pasa es Creo que que ahí es donde la aptitud uno... lo dije en la clase, me parece, ¿no? Lo he dicho en la clase. Profe, nos quedamos tranquilos entonces que no es capcioso, solamente nos quiere hacer pensar. No, yo, digamos, les voy a confesar algo. Hacer los No es trabajos tramposo, prácticos no es tramposo. una cosa extremadamente aburridísima para mí, ¿no? Penosa, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque me tengo que poner a pensar, a ver, no para hacerlo, bueno, para hacerlo complicado, no, para que tengan que leer. Entonces, muchas preguntas son capciosas, pero no hay otra intención que lo de instigarlos a estudiar. Todo esto que está pasando, bueno, esperemos que ya termine esta tortura. Esto no es clase, esto no son clases. En los trabajos prácticos en las épocas normales hay grupos de 6 alumnos o de 5 alumnos, depende de la cantidad total, y yo les entrego a cada uno de cada uno de esos grupos un trabajo práctico donde entre los 5 o los 6 lo resuelven, yo los corrijo, les pongo la nota, no ese infame programa que pone notas automáticamente. Todo esto es espero que sea un mal recuerdo, esto de dar clase así, ¿no? Horrible. Bueno, a mí, por ejemplo, personalmente me pasa que al no asistir no tengo un encuentro con una persona o compañeras al lado como para poder hacer un intercambio. Entonces, como que llega el momento, si bien tenemos un grupo y hacemos algunas preguntas, no se genera el mismo debate que por ahí se puede generar en, no sé, claro, pero la puerta de aparte la aula. se toman un café, se toman algo, se hacen amigos. Yo he tenido alumnos que, bueno, hace muchos años, empezaron con un grupo y se recibieron juntos, porque después siguieron estudiando juntos, cosa que no pasa. Otros se han casado por los grupos en filosofía. Profe, nosotras somos un grupito que nos anotamos a estudiar la carrera. Y todos los viernes es o hacer un Zoom o juntarnos a hablar del trabajo. Y a veces Bueno, ahora estamos se pueden 2 horas juntar con una sola pregunta. Bueno. A veces estamos discutiendo 2 horas. Y porque yo pienso, no, pero acá dice. Y está bueno porque después terminamos muerta de risa, ¿no? Con el cerebro así. Pero bueno, de a poquito lo vamos enganchando, ¿no? De a poquito lo vamos. Y bueno, pero ahora se pueden juntar. Vamos a ver si yo, o sea, en el sistema hay la posibilidad de armar grupos, ¿no? Vamos a ver si, no sé, si podemos inventar algo para salir de esta tortura de dar clases así, no sé cómo. Lo que pasa es que como somos muchos y la facultad está cerrada, no le podemos decir, ¿qué le parece si hacemos o que sea al aire libre, ¿no? Dar clases de otra manera, porque esto es, bueno, como decía alguien, no hay que criticar lo malo, ya es malo, ¿para qué lo vamos a criticar? ¿No? Sí. Bueno, entonces mandamos el jueves el trabajo práctico número 5 referido al, como le llamaban, Platón lo llamaba el lector Aristóteles. Y los cristianos lo llamaron el santo pagano. Porque van a ver que, bueno, por ahí no, si alguna vez estudian filosofía o leen, van a ver que esto que dicen Platón y Aristóteles sigue vigente hasta hoy, ¿no? Con las modificaciones del caso, ¿no? Como saben, les cuento una historia. Mi hijo mayor también es profesor, es doctor en filosofía, ¿no? Y está en la UBA, en la carrera de filosofía, en una de las últimas materias que se llama Gnoseología. Y me manda él una carta que le mandó, un mail que le mandó una alumna, donde le dice, por su parecido, supongo, y por el apellido, que usted es hijo de Eduardo Oswald, que vengo a ser yo, ¿no? Yo cursé con él en el 2010, cuando estaba haciendo la carrera de Relaciones Públicas o Relaciones Laborales, y las clases de su papá
son los que me llevaron a estudiar filosofía y se está por recibir ahora, o sea, de las dos carreras. O sea, como en algunas de estas semillas que se tiran al vuelo, como el Evangelio dice, el Espíritu sopla donde quiere, ¿no? De pronto algo pasa. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. El martes. Profe. El jueves les mando el trabajo práctico. No, perdón, si tienen alguna pregunta, me quedo el tiempo Profe. que fuere necesario. Sí, Lorena. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo tengo el libro de Carpio. Sí. ¿Sirve leerlo de Aristóteles ahí o Y no? sí, es lo mismo, lo que yo también lo tengo. Lo que pasa es que yo lo tengo digitalizado y lo puse en la página. Claro que sí. Bueno, eso quería saber. El de Carpio, profe, es el que dice el mundo de las sustancias, Sí, Aristóteles. Sí, Ese sí. que está en Carpio la parte fue- del texto. Carpio fue profesor mío en Introducción a la Filosofía, en Nociología y en Metafísica, o sea, al principio de la carrera Ah, bueno. y al fin de la carrera. Yo ese libro lo vi salir. ¿Saben qué era ese libro? Eran las clases de Carpio grabadas y mecanografiadas en aquella época, y después él lo fue agregando y dándole la forma de un libro. Lo fue creciendo como las clases grabadas. Que aparte era un profesor, que era muy buen profesor, pero era muy irónico. Una de las cosas que contaba es, vieron que Kant, que vamos a estudiar en la segunda parte del cuatrimestre, es un filósofo muy difícil, ¿no? Y escribió, entre otras cosas, 3 grandes obras, que se llaman La crítica de la razón pura, La crítica de la razón práctica y La crítica de la facultad de juzgar, ¿no? O crítica de juicio, como le dicen. Entonces decía, ¿saben por qué no hay ningún especialista en la crítica de juicio? Porque nadie llega vivo, decía. No se entendió qué. Tan difícil. Nadie llega vivo porque nadie llega, realmente. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la clase que viene sería la última antes del parcial. ¿Es Entraría hasta así? Aristóteles, ¿verdad? ¿Es la última antes del parcial, seguro? Sí. ¿El parcial cuál es? ¿El 5? El 5. Bueno, entonces lo que van a tener, digamos, la próxima semana no va a haber trabajo práctico, ¿sí? Lo que sí, vamos a ver si hacemos la clase más extensa para terminar Aristóteles. No hago trabajo práctico para que tengan más tiempo para estudiar todo, ¿no? ¿Sí? Que no es tanto en cantidad, vieron que no es tanto en cantidad. Así que bueno, nos vemos el martes. Bueno, gracias. Bueno. Buenas noches. Listo, Gracias, profe. Gracias, En profe. un rato Gracias, profe. Chao, chicas. subo la Nos vemos clase a la próxima. página. ¿Sí? ¿Cómo? Subo la clase a la página. Ok. Gracias.